El tema es la Biblia en la predicación. Y quisiera comenzar diciendo que el apóstol Pablo, al escribir a una de las iglesias más afectadas por su cultura y medio ambiente, les hace dos importantísimas aseveraciones. Una, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso está en 1 Corintios 1, 21 y 17. 20 siglos después, sentimos la urgencia de abocarnos de nuevo a la realidad de la importancia de la predicación cristiana, siempre con el mismo fin, que es hacer eficaz la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El primer aspecto que quiero apuntar es la predicación como una herramienta indispensable. Por un lado, vamos a recordar una serie de cosas muy simples que todos los pastores dominamos. Primeramente, Dios se ha comunicado con la raza humana por medio de la palabra. Eso lo dice allá en Hebreos. Dios habló en muchas maneras a través de los profetas y otras cosas más. Habló también por medio de la palabra a través de los ángeles. En Hebreos capítulo 2, versículo 2, eso está claro, y aún dentro de la tradición rabínica se consideraba que la palabra de Dios en muchas partes fueron dadas por el Señor a través de ángeles. También tenemos que recordar que Dios habló a través de los profetas. Recordamos también que Dios nos habló por medio de su Hijo, el Verbo de Dios, quien es la suprema palabra de nuestro Dios. Y luego tenemos aquí, en este libro precioso, la palabra del Señor por medio de la palabra escrita en la Santa Biblia. Número 2. Quisiera que viéramos también el aspecto de que gran parte de la Biblia, que es lenguaje escrito, fue en un principio predicación, lenguaje verbal. Así fue con Moisés. Moisés predicó, después Dios le dio la orden de que escribiera lo que él le había dado y el mensaje que le había dado para su pueblo. Fue también igual con los profetas. Generalmente predicaron primero y escribieron después. Y también fue con el Nuevo Testamento. Lo que Pablo fue predicando, lo que fueron predicando los otros apóstoles, al final lo fueron escribiendo en rollos, y eso es lo que nosotros tenemos hoy día. Por el otro lado, en la Biblia, la predicación aparece como una tarea, y voy a subrayarlo, prioritaria e indispensable. Creo que los pastores de hoy tenemos que entender esto muy claramente. La predicación es prioritaria e indispensable desde la perspectiva de la Sagrada Escritura. Recordemos que a Noé, tantos siglos atrás, Pedro lo llamó pregonero de justicia, un predicador. Otra vez, los profetas fueron también predicadores. Juan Bautista tuvo un solo ministerio. No se nos dice en la Escritura que realizó milagros de esto, de aquello, nada. Tuvo una sola palabra: ser la voz de Dios. Es muy interesante mi experiencia recién convertido, cuando
comencé a leer el Nuevo Testamento, recuerdo cómo Dios me impactó las palabras esas de Juan el Bautista, ser una voz en el desierto. Y a mí se me quedó eso grabado hasta el día de hoy, que la función de un predicador es ser la voz de Dios, aunque sea en un desierto. Bien, Jesús también empleó la predicación. Recordemos que nuestro Señor no escribió nada, por lo menos que sepamos, ¿verdad? Pero sí, Él predicó y envió a predicar. Y los apóstoles usaron y priorizaron la predicación. Recordemos que en Hechos capítulo 6, cuando aparece el problema de las viudas, entonces los apóstoles claramente dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a este ministerio, vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Por el otro lado, hemos de reconocer siempre que el Espíritu Santo fue derramado en gran parte para asistir a los apóstoles y creyentes en la predicación. La palabra de Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén y hasta el final de la tierra. Eso tiene que ver con un poder del Espíritu para que pudiéramos testificar y proclamar el nombre del Señor. Curiosamente, en uno de los momentos de persecución que experimentaron algunos de los apóstoles, oraban al Señor y oraban precisamente para que Dios les diera libertad para predicar y hacer señales. Y ahí está en el capítulo 4, cuando dice que tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No ve la relación directa entre la presencia y acción del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios. Un conocido maestro de la homilética apuntó lo siguiente: predicar es hablar como testigo personal de la revelación de Dios, interpretándola, explicándola y aplicándola a las necesidades de la gente. Otro hermano escribió lo siguiente: predicar es la comunicación de la verdad a través de la personalidad. Y esto es muy real porque no es solamente predicación verbal, se predica a través aún de los gestos y otras cosas más. Todo predicador, y especialmente los pastores, debemos tener algo así como un marco teórico básico, lo que yo llamo una filosofía de la predicación, a fin de encuadrar y proyectar el ministerio de la comunicación de la palabra. Permítame sugerirles varios lineamientos. 1. La predicación es más informativa que formativa. Por lo tanto, debe ser muy clara, muy precisa y muy bien planteada. 2. La predicación tiende a ser más motivadora, pues da ánimo al pueblo de Dios. Por esto se considera como profecía, porque edifica, exhorta y consuela. 1 Corintios 14:3. Por lo cual debe dirigirse a la personalidad entera, pensamientos, sentimientos y voluntad. Debe conducir a tomar decisiones en la vida. Si hay algo que a mí me angustia muchas veces es oír excelentes sermones. Y así que se oye el sermón, el predicador se sienta sin hacer un reto a la congregación a algo. Creo que siempre debe haber un llamado para que se aplique la palabra de Dios a la realidad de la persona. 3. La predicación, en el caso de los pastores, traza la línea de pensamiento general sobre la fe
y la acción que se le quiere acuñar a la congregación. Por esto la predicación es formadora de opinión y el pastor tiene la gran responsabilidad de saber por dónde y hacia dónde dirige a los fieles. De manera que todo predicador debe vivir inmerso cada día en la Biblia para conocer, entender, vivir, amar y llenarse con la vida y el fuego de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eso, es vida y es fuego también. 4. La predicación debe unir del mejor modo lo que el texto bíblico quiere decir con aplicaciones concretas a la vida y necesidades de la congregación. Uno a veces escucha predicaciones muy lindas, exposiciones de textos bíblicos, pero no lo traen a la realidad. Y si hay algo que todo pastor y predicador tenemos que aprender es a vincular lo que dijo el autor sagrado con la realidad que estamos viviendo hoy día. Y eso es todo un arte, eso es incluso el producto de oración de una búsqueda del Señor para saber exactamente cómo, sin necesidad de arrancarle, como dicen algunos, los cabellos a la Escritura, y lo va aplicando a realidades que nosotros vivimos cada día. 5. La predicación exige del predicador, por lo tanto, estar muy bien enterado del ámbito en que él se mueve y la congregación, lo que está sucediendo en su mundo y en todo el mundo también, a fin de que pueda proveer respuestas, orientaciones e inspiración contextual a la congregación desde la misma palabra de Dios. Quisiera añadir lo siguiente. Hoy día en las congregaciones evangélicas no tenemos solamente gente recién convertida. Tenemos ya segunda, tercera y cuarta generación de cristianos evangélicos que han oído la palabra desde niños, que la aprendieron en la escuela dominical, que han oído cientos de predicadores, que han oído predicaciones por la radio, la televisión, etc. De manera que la predicación de hoy día es una predicación que tiene que tomar esta realidad y responder a las necesidades de muchos de estos hermanos de tercera y cuarta generación, a quienes no les podemos estar solamente dando leche, sino que hay que darle carne. Yo siempre recuerdo aquel famoso predicador, a quien admiré siempre ya con el Señor, al hermano Cecilio Arrastía, que decía que llega un punto cuando a la gente hay que darle carne y aún hay que darle huesos. Y así es. Ese es el gran reto pastoral en cuanto a la predicación. La iglesia y todos los que servimos al Señor debemos tener presente que la predicación fue, es y será una herramienta indispensable para que tanto incrédulos como creyentes puedan oír, entender, recibir y practicar la palabra de Dios. Todo ello debe ser una convicción profundamente arraigada en nuestro pensamiento y corazón. Y por ello hay que darle toda la atención, cuidado, hacerlo en el mismo espíritu de los profetas, de Jesús, de los apóstoles y de muchos grandes predicadores cristianos a través de toda la era cristiana. Ahora vamos a tener un pequeño enfoque crítico. Es mi manera de ver el asunto. Ustedes pueden añadir, quitar, etcétera. Para eso estamos en este trabajo. Púlpito cristiano en crisis. Lo que todo predicador debe tener presente. Uno, que Dios
se quejó, protestó y se enojó porque los profetas falsos no predicaron su palabra, sino la de ellos. Y eso está muy claro, especialmente Jeremías 23, cuando el Señor se queja y dice: ustedes han predicado, han enseñado sus sueños, sus visiones, esto, aquello. No les han dado mi palabra a mi pueblo. Y acusa luego precisamente a los profetas y sacerdotes que el pueblo cayó y la destrucción que ya estaban enfrentando. En el caso de Jeremías, la razón fue precisamente que los profetas dejaron de decir lo que Dios quería que el pueblo supiera. 2. Que los apóstoles y otros hombres inspirados por Dios recogieron la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, parte de la historia de la Iglesia del siglo I y las enseñanzas apostólicas, y las cristalizaron en el Nuevo Testamento, así como diferentes judíos lo hicieron con el Antiguo Testamento. 3. Que de acuerdo a lo anterior, las palabras que Dios ha querido dejar para el ser humano han quedado cristalizadas en la Biblia. Por eso en las declaraciones de fe de los organismos cristianos evangélicos, generalmente se inicia con la declaración de que la palabra de Dios para nosotros reside en las Sagradas Escrituras. Y este es el insumo o materia prima para la predicación y la enseñanza cristiana. 4. Que aunque el Espíritu Santo da visiones, revelaciones y profecías, todas ellas quedan supeditadas a la autoridad de las Sagradas Escrituras, que son la piedra de toque final, por lo cual deben ser siempre juzgadas y discernidas bajo dicho criterio. Esto no significa limitar al Espíritu Santo, sino aprender a discernir entre la verdad y el engaño, entre la palabra de Dios y la del hombre y la del diablo. Número 2, rasgos de la predicación evangélica en actualidad. Apunté unos pocos, que es lo que uno percibe en general. Por un lado, hay poco anuncio de Jesucristo como Salvador. El querigma, lo básico para nosotros hoy, en los púlpitos y en las iglesias, poco se está predicando. Parece que pasó de moda este anuncio. También poca predicación sobre las bases de la fe y vida diaria. 2, mucha predicación improvisada de último minuto. Los predicadores no se preparan debidamente para exponer la palabra. Mucha predicación sobre el Antiguo Testamento, dejando el Nuevo relegado a un segundo lugar. Este es un síntoma muy generalizado. 4. Se sustituye la predicación de la palabra por experiencias personales, sentimientos nacidos de momento y sueños. Esto está conduciendo a una peligrosa ignorancia de la verdad de Dios. 5. Predicaciones de temas promovidos por ciertos círculos: prosperidad material, éxito en los negocios, sanidad interior, yo llamo a esto psicologismo evangélico, y otros asuntos tangenciales que se ven en la televisión o leen en algunos libros muy comerciables. Y además, a menudo y en casos extremos, ni siquiera se predica la palabra para dar lugar a otras actividades en los cultos formales de las iglesias. La descripción anterior de la realidad del púlpito evangélico, si bien tiene excepciones,
sí puede indicar un porcentaje muy alto que está a la vista y oído de todos. De manera que se puede hablar sin temor a equivocarnos, que hoy estamos viviendo un período de profunda y grave crisis en el ministerio de la palabra, elemento que afecta a la operación de Dios en el mundo, así como en el desarrollo sano del pueblo que sigue al Cordero de Dios. Por todo lado se oye decir que hoy se anhela oír palabra de Dios, de modo que el clamor y el reto está surgiendo de las mismas iglesias. Algunos factores causantes de esta crisis del púlpito. 1. La ausencia de comprensión y convicción de parte de pastores, evangelistas, misioneros y otros del trascendental papel que juega la predicación de la Biblia en la obra de Dios. 2. El hecho mismo de hacer de la predicación una simple costumbre o parte de un ritual religioso, sin ponerle todos los condimentos que exige esta obra. Así la predicación no solo es cansona, fría y no lleva fruto, porque Dios no le añade su bendición. Eso es lo que muchas veces pasa. La culpa aquí no es del cielo, ni del ambiente, ni de la Biblia. Es de nosotros los predicadores. 3. Débil y deficiente contacto con la palabra de Dios misma. Se lee o medio estudia la Biblia apenas para cumplir con la tarea. Pero el predicador no se hunde, no se sumerge en ella a profundidad, no le permite que la palabra lo llene, lo inunde, lo vivifique, lo avive, le haga sentir lo dulce y lo caliente en lo hondo de su alma. Por esto la predicación se vuelve fría e impersonal o un puro palabrerío. A Jeremías, el Señor le tocó su boca y le puso sus palabras. Él las comió y le fueron por gozo y alegría de su corazón. Ezequiel tuvo una experiencia semejante. A veces la palabra también amarga el alma y se vuelve una carga muy profunda. Todo esto lo necesita vivir el predicador. Permítame decirles, disculpen esto como referencia personal, pero si hay algo que a mí me ha permitido vivir, soportar las luchas del ministerio, todo lo que he vivido a través ya de 50 años en el servicio a mi Rey, yo diría que aún más que la oración, una vida dedicada a leer, a estudiar, a meditar, a amar y hasta donde sea posible, a obedecer la palabra de Dios. Cuando yo me enfrento con este libro, lloro, gozo, siento que Dios me toca, que Dios me postra de rodillas, que Dios me levanta, que Dios me bendice. Por eso amo la palabra del Señor. Y creo que esta debe ser la experiencia que en diferente manera Dios a cada uno le da cosas diferentes, pero creo que esto es lo que produce la palabra de Dios cuando en realidad se busca de corazón. Continuamos. A menudo la vida moral liviana de los predicadores les impide hablar la palabra con autoridad. 5. Porque se ha difundido la falsa creencia que la predicación de la Biblia es letra muerta y se ha dado un peligroso enfoque a aquello del logos y del rema que puede despojar a la palabra escrita de Dios de su innato poder y olvida que lo que está escrito es porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21. Algunos también arguyen
que el estudio serio de la palabra puede conducir al fariseísmo, al apego extremo a la letra, y que todo ello coarta la libertad al espíritu. Desde luego que se puede llegar a estos extremos, pero quien llega a la palabra de Dios con un corazón sincero y entendiendo a qué va, el Señor lo libra de estas cosas. 6. Como otro factor causante de esta crisis, podemos decir, porque se cree que el Espíritu Santo obra aparte de la palabra escrita, y es mejor, dicen, dejarnos llevar por el Espíritu, cosa que a veces no se sabe a qué espíritu se refiere. Estos prejuicios han reforzado la pereza para estudiar y predicar responsablemente la palabra de Dios. 7. El tema de la adoración y la alabanza, que mucho se ha empleado en los últimos años, ha llegado a ser como una ideología que desplazó a la palabra de Dios. Muchos argumentan que como Dios habita en la alabanza de su pueblo, ya no se necesita más. Y muchos pastores dejan que la iglesia ocupe todo el tiempo posible cantando para no predicar, o bien cuando se dé un ambiente muy emotivo, rellenarlo con algunas palabras que surjan del momento. 8. Finalmente, considero que la crisis del púlpito se ha hecho mayor por la inducción que hacen algunos para que la gente experimente sensaciones extrañas, estados anormales de conciencia. Como esto se presta para ser espectáculo público, es muy atractivo para muchos, lo consideran preferible a gastar, entre comillas, tiempo en la predicación. Por esto quienes ejercen esta clase de actividades dirigen el culto y la predicación más que todo al condicionamiento psíquico masivo, cosa que parece ser una tergiversación del culto cristiano. Ahora viene la última parte, que es donde le doy especialmente un sesgo particular que ustedes lo van a sentir luego. Algunas bases para la predicación. Primeramente, recordemos que el Espíritu Santo sigue renovando la unción para los predicadores fieles. El cristiano verdadero y el predicador fiel tenemos la unción del Espíritu. Eso está en 1 Juan, muy claro, muy definido. 2. Cuando se anhela llevar fruto en el ministerio de la predicación, hay que buscar con ahínco al Señor para que la unción sea activada y la palabra vaya en poder, en plena certidumbre y con la demostración del Espíritu. Hechos 4, 1 Corintios capítulo 2. Sin esto cualquier predicación sí se vuelve vana. 3. Nunca como hoy, los pastores deben saber cuál debe ser el núcleo central de nuestra predicación. Dicho factor es el mensaje del nuevo pacto. La iglesia no está centrada en el antiguo pacto porque ya fue declarado inútil y acabado. Hebreos 7:18, 8:13. La iglesia hoy está confundida porque se predican muchas cosas del antiguo pacto como si tuvieran vigencia en la actualidad, por lo cual debemos volver a lo que es propio para la iglesia. 4. El nuevo pacto tiene como actor o protagonista a nuestro Señor Jesucristo mismo. La iglesia no sigue a Moisés, ni lo tiene como su modelo o salvador, ni a ningún otro personaje del Antiguo Testamento. Jesús es el objeto de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra obediencia y de nuestra esperanza, y por lo tanto debe serlo
de nuestra predicación y enseñanza. Para esto tenemos los evangelios, los hechos de los apóstoles y toda la sana doctrina que emerge de las epístolas, todos con un personaje en el mero centro, Jesucristo. A este punto exacto es al que toda predicación debe regresar hoy si queremos que la iglesia vuelva a ver la luz y andar por la senda correcta. Se trata de la predicación cristocéntrica. Las religiones paganas viven centralizadas en sus grandes maestros o profetas como Buda, Mahoma y otros. Solo la predicación evangélica parece que anda hoy confundida y se ha olvidado de su maestro y lo sustituye por ofrendas, prosperidad, maldiciones, psicología y otras cosas. Hemos olvidado a nuestro maestro. A mí esto sí me preocupa. Por eso es que la iglesia anda por aquí y por allá. Que esto ojalá nos sirva a todos nosotros. 5. La predicación debe tener también su centro en el evangelio de la sola gracia, la salvación mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, que trae perdón, reconciliación, vida nueva, vida abundante y vida eterna. Esta es la locura por medio de la cual Dios salva a los hombres y a las mujeres, pues es el poder de Dios. Dejemos que esta locura de nuevo se posesione sobre la iglesia y sobre los predicadores. 6. La predicación hoy también debe estar centralizada en el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Aunque la diferencia con el punto anterior, cuando hablamos del evangelio y hablamos del evangelio del reino de Dios, aunque esta diferencia sea un tanto artificial, sin embargo, conduce a entender que el evangelio, si bien es oferta o regalo de Dios al ser humano, también es una demanda de vida que se canaliza y vive en la senda estrecha que sigue al Maestro Jesús y que busca la madurez y el perfeccionamiento espiritual por medio de la búsqueda y conocimiento diario de Jesús y que se hace carne mediante la acción del Espíritu Santo. Esto debe conducir al pueblo de Dios a tener un estilo de vida diferente al del presente siglo malo. 7. Nuestra predicación debe enfocarse al evangelio de la nueva creación. La generación del mundo actual, del mundo posmoderno, carece totalmente de esperanza. Pero el plan de Dios se dirige a hacer cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. El Antiguo Testamento planteaba las bendiciones en términos de cosas de este mundo, y si bien el mensaje del Evangelio no descuida esto, su proyección suprema es al más allá, a las cosas celestiales, a la vida eterna y a toda la gloria del reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas cuantas semanas atrás, por alguna razón tuve que estar, digamos, un culto de hombres de negocios. Yo iba por otra razón, predicó un hermano un precioso mensaje sobre el libro de Eclesiastés. Y el enfoque de él fue este: el libro de Eclesiastés como una perspectiva debajo del sol. Y el otro aspecto era el libro de Eclesiastés como una perspectiva más allá del sol.
Una figura muy linda usó. Primero, debajo del sol, lo que a mucha gente confunde. ¿Por qué Eclesiastés habla de todo eso? Sin embargo, hay una perspectiva más allá del sol. Recuerdo lo que pasó aquella mañana, un grupo bastante grande, cómo el Señor tocó, y me tocó ver ahí docenas de hombres postrados, aceptando a Cristo, llorando, confesando sus pecados, tocados profundamente, no solamente por la perspectiva debajo del sol, que es vanidad, pero la de más allá, cuando crea esperanza y realidad de todo lo que el Señor está preparando. Por eso considero que es muy importante que hoy día la predicación sea proveedora de esperanza. He mencionado varias veces que después de 40 años he vuelto a la Universidad de Costa Rica. Hace 40 años todo el mundo hablaba de marxismo, hablaba de la nueva sociedad. Era una expectativa pero tremenda lo que viene, lo que va a suceder, el triunfalismo marxista, todo aquello. Ahora estoy ahí, 40 años después, nadie habla de eso. Es que ni mencionan el nombre siquiera, lo rehúyen. Y en cuanto a esperanza al mañana, uno no aprecia ni en profesores, ni en alumnos, compañeros, en nadie, ni un asomo de esperanza. Y eso a mí me ha impactado profundamente. Y digo, nosotros sí tenemos algo que ofrecer, porque hay esperanza en el Evangelio de la nueva creación. 8. Nuestra predicación debe expresarse dentro del tipo de religiosidad que expresa el Nuevo Testamento. No es de una clase especial de sacerdotes, porque ahora solo uno hay, Jesucristo. No es de la ley, pues ya fue superada en la cruz del Calvario. No es ritualista, ni centrada en Jerusalén, ni en un templo. El culto de ahora es y debe ser sencillo, con Jesucristo y la palabra en el centro y con el amor de los hermanos. Es un culto que poco o casi nada tiene que ver con lo de los judíos antes del Calvario. En fin, el análisis serio del Nuevo Testamento nos guiará a descubrir énfasis prioritarios, temas múltiples, casi infinitos, como para ofrecer y servir pan bueno y fresco y bebida limpia y abundante. Con un grupo pastoral que estuve trabajando hace años, tratando de enseñarles algo, compartirles la experiencia en la predicación, me senté a hacer como un pequeño inventario de temas de los evangelios, sin ahondar mucho. Y me di cuenta, por ejemplo, solo el evangelio de Mateo, y eso lo tengo escrito en un cuaderno, me salieron más o menos 100 temas que se pueden bosquejar, y así, algunos de esos incluso se pueden subdividir, solo en un evangelio. En los 4 evangelios, más o menos, me resultaron 400 temas. Eso da casi para 8 años de predicación. ¿Qué les parece, hermanos? Y si pensamos en el Antiguo Testamento, pues tenemos muchísimo más. La predicación debe ser el producto de un plan que cada uno debe hacer, tanto de estudio de la Biblia, con énfasis, repito, en el Nuevo Testamento, como de recolección y ordenamiento del mismo. Esto implica tener una visión clara de lo que Dios quiere que hagamos en el púlpito y lanzarnos de por vida a lograrlo. 10. Si bien el Antiguo Testamento es también palabra de Dios, no quiero dejar aquí ningún asomo así de duda, porque ya ha habido corrientes, ¿verdad?, que dicen, Antiguo Testamento, casi arranquémoslo de la Biblia. No, yo no voy a eso. Por eso les dije, hay un sesgo intencional que he puesto aquí por razón de la necesidad que estamos viviendo
Es decir, prediquemos el Nuevo Testamento, enfaticemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero, si bien el Antiguo Testamento es también palabra de Dios, debe ser empleado y predicado dentro del mismo marco que nos lo señala el Nuevo. Esto es, contribuir a aclarar, afirmar y conducir la fe hacia la persona del Mesías único y perfecto Jesucristo. Y desde luego, descubrir lo que le es propio, como los relatos de la creación, el inicio del pecado y sus efectos en la persona, en la familia, en las sociedades y las culturas, así como el inicio del plan redentor de Dios. Quisiera añadir a esto lo siguiente. Una fórmula que un pastor podría emplear es, por ejemplo, predicar 3 sermones sobre el Nuevo Testamento, un sermón o 2 sobre el Antiguo Testamento. Si ustedes tienen 5 domingos, 4 domingos en un mes, hágase un programa de predicación así, para que puedan enfatizar lo que es propio de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero sin descuidar toda la inmensa riqueza que también tiene el Antiguo, pero visto ahora desde la perspectiva del Nuevo Pacto. Todo esto y otros elementos más del Antiguo Testamento, bien entendidos, lo que hacen es ofrecer una excelente plataforma, andamio y trasfondo para proclamar todo lo grande, lo glorioso e insustituible del Nuevo Testamento. Se exige mucho discernimiento en la actualidad para que cada predicación sepa trazar, separar, dividir correctamente lo que Dios quiere decir. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15. De otro modo, lo que hace es desconcertar a los creyentes, desorientarlos, y así se abren portillos o portones para que busquen corrientes neojudaizantes, nueva era y otros vientos de doctrina. Concluyo. La demanda para el predicador cristiano evangélico de hoy debe ser clara y terminante. Regresar a la Biblia en primer lugar. En segundo, centralizarnos en el Nuevo Testamento y en la persona de Jesucristo, con todo lo que ello y su evangelio implica como salvación, norma de vida y gloriosa esperanza. Tercero, dediquemos tiempo, corazón y mente para sumergirnos en la palabra de Dios, de tal modo que llegue a ser sangre, carne y fuego en nuestra vida y predicación. Y finalmente, busquemos con honestidad, fervor, piedad y devoción el poder y la demostración del Espíritu Santo para que Dios salve a los perdidos por la locura de nuestra predicación y no sea hecha vana la cruz, a la vez para que la fe de la Iglesia no esté basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios.